Hola a todos, soy Pastor Timoteo Otto de la Iglesia Luterana Monte de los Olivos, aquí en Las Vegas, Nevada. Bienvenidos todos, dándoles la palabra de Dios en este tiempo difícil, cuando todos estamos batallando con el coronavirus. Que Dios les bendiga a ustedes y que la gracia del Señor sea con todos ustedes. El otro día le llamé a mi papá. Mi papá es un pastor retirado, vive en el estado de Wisconsin, muy lejos de mí. No lo veo muy seguido, pero estábamos conversando y en la conversación pues tocamos el tema que todo el mundo está tocando. Cómo le va a él y a mi mamá y cómo me va a mí, a mi familia con esto del coronavirus, todos batallando con las restricciones, quedarnos en casa, practicar distanciamiento social y cosas así. Y luego mi papá y yo tocamos un tema muy importante y el tema es este: ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo esta enfermedad? Buena pregunta, porque nada pasa en este mundo si Dios no lo permite. Él está en control, es todopoderoso. Pues, ¿por qué está permitiendo Dios el coronavirus? Por la misma razón por la que permite cualquier dificultad, sufrimiento o aflicción, sea al mundo entero o a la vida de un individuo. Dios permite dificultades en la vida para despertarnos, para reenfocarnos y para recordarnos lo que es más importante en la vida. Ahora, un día cuando Jesús estaba enseñando la palabra, Él nos enseñó lo que es más importante. Como les dije en el último video, estoy estudiando yo en mi devocional personal el libro de Juan, y en Juan 6 Él les dio de comer a miles de personas, estaba enseñándoles la palabra de Dios a miles de personas, y el día siguiente siguió enseñando a las mismas personas de nuevo. Ahora, Jesús les enseñó unas cosas que eran muy difíciles para ellos de aceptar. En primer lugar, Él confirmó que Él venía del Padre, estaba diciendo que era Dios. Y les costó mucho trabajo a ellos aceptar esto. ¿Cómo podía un ser humano ser como ellos, ser Dios? También Jesús dijo algo curioso. Él dijo que si alguien no come su carne y bebe su sangre, no puede tener vida espiritual y vida eterna. Ahora, Jesús no estaba hablando literalmente de comer su carne y beber su sangre, estaba hablando espiritualmente. Estaba diciendo que uno tiene que consumir a Cristo espiritualmente, es decir, creer en Él, confiar en Él para tener vida espiritual y la vida eterna. Y a ellos no les pareció esto para nada, porque muchos de ellos creían en ellos mismos para su salvación, creían en sus propias buenas obras. No les gustaba escuchar de que ellos necesitaban de Dios. Entonces la Biblia dice que en ese día muchos le dieron a Jesús la espalda. Muchos rechazaron su palabra en aquel día. Mis hermanos, es lo mismo hoy en día. Hay mucha gente que rechaza pues la palabra de Dios, la Santa Biblia, rechaza lo que Dios dice allí. Por ejemplo, hay gente que no le parece escuchar que son pecadores o que su pecado es algo tan grave. No les parece escuchar que ellos necesitan de Dios. Y no les parece escuchar que Jesús es el único camino al cielo. Entonces, hoy en día, como en aquel entonces, hay mucha gente que le da la espalda a Cristo y rechaza su palabra. Mis hermanos, yo soy pastor y yo me puse a pensar cuando estaba estudiando esta parte de la palabra de Dios. Si un domingo yo doy la palabra de Dios a cientos de personas, y el domingo después, solamente 10 a 15 aparecen en las bancas, yo creo que estaría triste.
Pues eso es lo que pasó a Jesús. Un día Jesús estaba dándole la palabra de Dios a mucha gente y el día siguiente a unas cuantas personas. Pero Jesús, el maestro perfecto y sabio, Él se aprovechó para enseñar lo que es más importante. Entonces, ¿qué pasó? Muchas personas se marcharon, se fueron, le dieron a Jesús la espalda. Jesús entonces volteó a los seguidores de él, los 12 discípulos, y Él les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren marchar? Esto es lo más importante. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? ¿Por qué es esto tan importante? Porque esto determina nuestra eternidad. Mis hermanos, somos criaturas eternos. Dios nos va a juzgar y somos pecadores. Hay una vida después de la muerte. Merecemos ser juzgados y condenados e ir al infierno. Pero la buena nueva, de hecho la noticia más hermosa que un ser humano puede escuchar, es que Jesús nos salvó. Él es la salida y la única salida. Él es el camino, el único camino. Y la Biblia dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Ahora, ¿por qué el creer en Jesús nos da vida eterna? Pues por lo que Jesús hizo por nosotros. En la enseñanza en aquel día, nos acordamos de que Jesús habló de su carne y de su sangre. ¿Qué hizo Jesús con su cuerpo y con su sangre? Sabemos lo que hizo. En el primer Viernes Santo, Jesús sacrificó su cuerpo en la cruz para salvarnos, para pagar por nosotros. Derramó su preciosa sangre para lavarnos de todos los pecados, para romper esta barrera de pecado que nos estaba separando de Dios y para abrir las puertas del cielo para nosotros. ¿Y qué nos promete la vida? ¿Qué nos promete la Santa Palabra? Nos promete que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Una promesa que Dios cumple. Entonces, volvamos a la pregunta, ¿por qué Dios está permitiendo esta enfermedad difícil del coronavirus? Pues por la misma razón por la cual permite cualquier otra dificultad en la vida, para despertarnos, para reenfocarnos y para recordarnos lo que es más importante, nuestra alma, nuestra eternidad y Jesús. Y esto es cierto para todo el mundo. Para uno que es incrédulo, no tiene fe en Jesús, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer Jesús para esta persona? Pues quiere la salvación de esta persona. Es cierto también por el creyente que se ha apartado de la palabra. ¿Qué quiere Jesús para esta persona? Quiere que vuelva a su rebaño. También es cierto para el creyente fiel. Tal vez a veces nos pongamos flojos en la fe, a veces no apreciamos las bendiciones de Dios. Y Dios a veces permite una prueba para reenfocarnos y recordarnos lo que es más importante, Jesús. Mis hermanos, ¿qué debemos de hacer con Jesús? Esa es la pregunta más importante. Con fe, que siempre respondamos como respondió Pedro. Escuchemos la palabra de Dios. Dice, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que Dios les bendiga.